Esta es una producción de Eldo Ruiz, Oscar Taracena, Brian Jiménez y Catherine Morales sobre la vida de Mario Vargas Llosa. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Es un escritor peruano que adquirió nacionalidad española en 1993, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Su obra ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura en el 2010, el Premio Cervantes en 1994, entendido como el más importante en lengua castellana, el Premio Leopoldo Alas 1959, entre otros. Vargas Llosa alcanzó la fama en la década de 1960, con novelas como La ciudad y los perros en 1962, La casa verde en 1965 y Conversación en la catedral en 1969. Continuó escribiendo prolíficamente en una serie de géneros literarios, incluyendo la crítica literaria y el periodismo. Entre sus novelas se encuentran comedias, novelas policíacas, históricas y políticas. Varias de ellas, como Pantaleón y las visitadoras y La fiesta del chivo, han sido adaptadas y llevadas al cine. Muchas de las obras de Vargas Llosa están influidas por la percepción del escritor sobre la sociedad peruana y por sus propias experiencias como peruano. Sin embargo, de forma creciente, ha tratado temas de otras partes del mundo. Desde que inició su carrera literaria en 1958, reside en Europa la mayor parte del tiempo, de modo que en su obra se percibe también una cierta influencia europea. Al igual que otros autores hispanoamericanos, ha participado en política, pero él, a diferencia de los anteriores hispanos galardonados por la Academia Sueca, es defensor de las ideas liberales. Fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición política de centro-derecha Frente Democrático. Mario Vargas Llosa ha sido definido como uno de los más completos narradores de su generación y una figura destacada de la literatura hispanoamericana, representante ideal del espíritu del boom latinoamericano, pues nació literalmente con él y ayudó a definirlo y a identificarlo como una nueva generación de escritores. Su obra narrativa se caracteriza por la importancia de la experimentación técnica, aspecto por el que es valorado como uno de los maestros de la composición novelística y en el que se ha desempeñado como un notable innovador de posibilidades narrativas. Desde el punto de vista temático, sus novelas tratan de la antinomía entre lo histórico y lo estructural, como así lo expresa el título de varias de sus novelas, en las que representa la estructura y demuestra el interés casi obsesivo que el autor tiene por estas. Asimismo, en cuanto a los tonos, su obra presenta las características más variadas, desde el humor y la comicidad hasta la caída trágica. Por otra parte, el hecho de que el grueso de su producción literaria la haya realizado desde el extranjero explica el sesgo retrospectivo que denomina buena parte de la misma, así como la reconstrucción constante que hace de vivencias íntimas o colectivas del Perú como base de su ficción, salvo algunas excepciones como La guerra del fin del mundo y algunas de sus últimas novelas. Obras literarias de Mario Vargas Llosa. Su primer libro publicado fue una colección de cuentos titulada Los jefes, que obtuvo el premio Leopoldo Alas en 1959. Su primera novela, La ciudad y los perros, en 1963. En 1966 aparece su segunda novela, La casa verde. 3 años más tarde publica La conversación en la catedral. Su tercera novela, en 1981, aparece La guerra del fin del mundo, su primera novela histórica, una de las más importantes que ha escrito. Tras un periodo de intensa actividad política, Vargas Llosa volvió a ocuparse en la literatura y en 1993 sacó su libro autobiográfico, El pez en el agua, la novela Lituma en los Andes y la obra de teatro El loco de los balcones. Entre otras obras literarias, estas son las más destacadas de Mario Vargas Llosa. Premios y distinciones
de Mario Vargas Llosa. A lo largo de su carrera ha recibido innumerables premios y distinciones, entre ellos el Nobel de Literatura en 2010 y los dos máximos galardones que se conceden en el ámbito de las letras hispánicas, el Rómulo Gallegos en 1967 y el Cervantes en 1994. Otros destacados galardones en su haber son el Premio Nacional de la Novela del Perú, el Príncipe de Asturias y el de la Paz de los Oliveros en Alemania. En 1993 ganó el Planeta por Lituma, en los Andes, y anteriormente había obtenido la Biblioteca Breve en 1963. Marcó el inicio de su exitosa carrera literaria internacional. Mario Vargas Llosa nació en el seno de una familia de clase media en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, en 1936. Fue el único hijo de Ernesto Vargas Maldonado y de Dora Llosa Ureta, quienes se separaron meses antes de su nacimiento para divorciarse luego del mismo, de mutuo acuerdo. Poco después de que Mario naciera, padre reveló que tenía una relación con una mujer alemana y como resultado de dicha unión, nacieron dos medio hermanos menores del escritor, Enrique y Ernesto Vargas. El primero falleció de leucemia a los 11 años de edad. El segundo es abogado y ciudadano estadounidense. Mario vivió con su familia materna en Arequipa hasta un año después del divorcio de sus padres, momento en que su abuelo Pedro Llosa Bustamante se trasladó con toda su familia a Bolivia, donde habían conseguido un contrato para administrar una hacienda algodonera cercana a Cochabamba. En dicha ciudad pasó los primeros años de su niñez junto con su madre y la familia materna y cursó hasta el 4º grado en el colegio La Salle. Hasta los 10 años se le hizo creer que su padre había fallecido, ya que su madre y su familia no querían explicarle que se habían separado. Al iniciarse el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero en 1945, su abuelo, que era primo hermano del mandatario, obtuvo el cargo de prefecto del departamento de Piura, por lo que la familia entera regresó al Perú. Los tíos de Mario se establecieron en Lima, mientras que Mario y su madre siguieron al abuelo a la ciudad de Piura. Allí, Mario continuó sus estudios de primaria en el colegio salesiano Don Bosco, cursando el 5º grado. Fue ahí donde hizo amistad con uno de sus compañeros, Javier Silva Ruete, quien tiempo después sería ministro de Economía. A fines de 1946 o principios de 1947, cuando tenía 10 años de edad, Mario se encontró con su padre por primera vez en Piura. Sus padres restablecieron su relación y se trasladaron a Lima, instalándose en Magdalena del Mar, un distrito de clase media. Luego se trasladaron a La Perla, en el Callao, donde vivieron en una pequeña casa aislada. Los fines de semana, Mario solía visitar a sus tíos y primos que vivían en el barrio Diego Ferré, en el distrito de Miraflores, donde hizo muchos amigos y donde tuvo sus primeros enamoramientos. En Lima, estudió en el colegio La Salle, de la congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas, cursando el 6º grado de primaria en 1947 y los 2 primeros años de secundaria en 1948 a 1949. La relación con su padre, siempre tortuosa, marcaría el resto de su vida. Por años guardó hacia él sentimientos entremezclados, como el temor y el resentimiento, debido a que durante su niñez debió soportar violentos arrebatos de parte de su padre, además de un resentimiento hacia la familia Llosa y grandes celos para con su madre, pero sobre todo a causa de la repulsión de su padre hacia su vocación literaria, que nunca llegó a comprender. A los 14 años, su padre lo envió al Colegio Militar Leoncio Prado, en el Callao, un internado donde cursó el 3º y el 4º año de educación secundaria, entre 1950 y 1951. Allí, soportó una férrea disciplina militar, y según su testimonio, fue la época en la que leyó y escribió como no lo había hecho nunca antes, consolidando así su precoz vocación de escritor. Sus lecturas predilectas fueron las novelas de los escritores franceses Alejandro Dumas y Víctor Hugo. Entre sus profesores figuró el poeta surrealista César Moro, quien por un tiempo le dio clases de francés. Curiosidades de Mario Vargas Llosa. Entre los datos curiosos tenemos: a los 14 años Mario fue enviado al Colegio Militar Leoncio Prado, en el puerto del Callao, experiencia que le daría muchas vivencias que le permitirían retratar la vida en los colegios militares en su novela La ciudad y los perros. En 1955, con 19 años de edad,
se casó con su tía política Julia Urquidi, 10 años mayor que él, lo cual le traería muchos problemas con su familia. La pareja se divorció en 1964, pero su relación inspirará otra de sus grandes novelas, La tía Julia y el escribidor. En 1965 se casa con su prima hermana, Patricia Llosa, con quien coincide 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. En 1959 comenzó una larga estancia en Europa, en Madrid y París, donde escribió prolíficamente y logró terminar algunas de sus novelas más importantes. En 1990, el escritor contendió por la presidencia de Perú, representando al Frente Democrático, pero fue derrotado por el expresidente Alberto Fujimori. Sus posturas políticas han causado gran controversia, pues si bien de joven llegó a formar parte del Partido Comunista Peruano, ya en su madurez ha virado drásticamente hacia el liberalismo. Mario Vargas Llosa participa en la realización de la película Pantaleón y las visitadoras, basada en su propia novela. Participa tanto en la dirección como en un papel secundario. Ahora, sobre el boom latinoamericano. Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y el recién fallecido Gabriel García Márquez fueron algunos de sus más grandes exponentes, dejando como último sobreviviente a Mario Vargas Llosa, cuya novela La ciudad de los perros es considerada la primera obra del boom latinoamericano. En febrero de 1976, al término de una exhibición privada de la película Odisea en los Andes, cuyo guión fue escrito por él, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, Mario propinó un puñetazo al escritor colombiano Gabriel García Márquez, el cual dejó al Gabo noqueado y ensangrentado. El motivo del pleito se desconoce hasta la actualidad. Ahora los dejamos con sus frases más famosas. La pasión por la literatura, como todos los buenos vicios, se acrecienta con el paso de los años. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Un escritor no escoge sus temas, son los temas quienes le escogen. El desafío mayor que tiene la cultura de la libertad, de la democracia en nuestro tiempo, viene de los nacionalismos. Escribir no es un pasatiempo, un deporte, es una servidumbre que hace de sus víctimas unos esclavos. Solo un idiota puede ser totalmente feliz. La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. La única manera de saber si el novelista triunfa o fracasa es si gracias a su escritura la ficción se emancipa de su creador. Se escribe para llenar vacíos, para tomarse desquites contra la realidad, contra las circunstancias. Nada enriquece tanto los sentidos, la sensibilidad, los deseos humanos como la lectura. Estoy completamente convencido de que una persona que lee y que lee bien disfruta muchísimo mejor de la vida, aunque también es una persona que tiene más problemas frente al mundo. Esto ha sido todo en nuestra sección de curiosidades de Mario Vargas Llosa.